Sindicato Federación Gráfica Bonaerense se funda a fin de defender los intereses del sector. El compromiso hacia los trabajadores que representa trazó los objetivos de dignidad e igualdad. Preocupados por la formación, capacitación y especialización, han luchado y siguen luchando para ampliar el horizonte de su gente, calificando para la mejor producción, lo que le ha permitido mejorar los salarios y la calidad de vida de la familia gráfica. Nos encontramos en el Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Vamos a hablar con su secretario adjunto, el señor Héctor Eduardo Amichetti. Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien. Héctor además es presidente de la obra social y tenemos que decir a la audiencia que el Sindicato Federación Gráfica Bonaerense nació en el año 1857, tiene ya 156 años, es el más antiguo del país. Exacto, nació con el nombre de Sociedad Tipográfica Bonaerense. Era una mutual que levantaba principios sindicales y sociales. Nace como una mutual. Nace como mutual. En ese tiempo lo más común era la formación de mutuales. Los sindicatos surgieron ya hacia fines del siglo XIX. Claro. En el caso gráfico fue la Unión Tipográfica la que ya fue definida, digamos, con la estructura de sindicato, que después con el tiempo confluyó en lo que fue la Federación Gráfica Bonaerense, que es el nombre actual, que nació en 1907 como Federación Gráfica Bonaerense. Cuando uno se remonta al año 1857 piensa cómo sería una reivindicación, cómo se discutía, cómo se obtenía un beneficio y te parece casi imposible, ¿no? Claro, bueno, por eso el impulso en esos tiempos, cuando empezaban a juntarse los trabajadores, en este caso fueron 50 tipógrafos, en donde el impulso fundamental era el social, la ayuda mutua. Claro. Por eso entre sus principios aparece, bueno, ayudar a la familia necesitada, cuando fallece un asociado, pero también propender al adelanto del arte tipográfico, es decir, ellos se preocuparon mucho porque el oficio creciera, progresara. Y ahí mismo aparece un principio que sí creo que es interesante porque marca toda la historia del gremio, que es apuntar a la emancipación social de los trabajadores. ¿Sí? ¿Qué encerraba ese planteo? Es decir, que los trabajadores estaban siendo explotados y que en algún momento tenían que avanzar en sus reivindicaciones para ser auténticamente libres dentro de la sociedad, ¿no? Exactamente. Bueno, eso marca toda la historia del gremio gráfico, que es muy rica, por supuesto, de los trabajadores. Sin duda. Cuando hablamos de gráfico podemos decir que el sector ¿cómo está posicionado a nivel mundial? ¿Fue en crecimiento? Es un sector, yo diría que estratégico, porque son el productor de las grandes publicaciones, de los diarios que todos los días están en la calle, de las revistas y también de los libros. Para nosotros ese es un aspecto clave, es decir, porque hacia la cultura de los pueblos. Héctor, contame acerca del trabajo de ustedes como equipo, como grupo de dirigentes que están siempre detrás, ¿no?, de obtener los mejores beneficios para su gente. Bueno, es decir, la característica de nuestro gremio es un gremio muy democrático, muy participativo, es un gremio donde siempre a lo largo de toda su historia ha sido una tradición de que confluyan distintos pensamientos, distintas ideas, y esto se refleja cada 4 años en elecciones del gremio, donde siempre participa más de una lista. Esto, por supuesto, Esto es muy importante, ¿no? Que no todos los gremios tienen más de una lista. No, en el gremio nuestro es una tradición histórica que se ha mantenido, digamos. Y bueno, y también el tema de la organización de base. Para nosotros es muy fundamental reafirmar de que la fuerza de una organización sindical está en la organización que tengan los talleres, en las fábricas. Entonces, para nosotros el tema de la elección de delegados, el tener un cuerpo de delegados, digamos, lo más fuerte posible, es también uno de los pilares de nuestra institución. Y la preparación de estos nuevos cuadros. Por supuesto, ¿no? La Para formación permanente, la capacitación, dentro de lo que nosotros también hemos llamado a lo largo del tiempo el sindicalismo de liberación. Es decir, siempre desde el nacimiento mismo de nuestra organización hemos entendido de que la función de los trabajadores a través de sus sindicatos no es meramente reivindicativa, es decir, que nuestra lucha constante no pasa solamente por una paritaria, por un salario, por condiciones de trabajo o por temas de recreación, turismo,
y la salud, que sí, por supuesto, son importantes, son permanentes, digamos, en la acción sindical. Pero que si a todo eso no sumamos un fuerte compromiso en la acción de los trabajadores organizados, en la actividad política, planteada en el sentido amplio de la palabra, es decir, en la acción por cambiar las condiciones que nos limitan a los trabajadores y al pueblo, a ser cada día más independientes, más libres, con mayor justicia social. Es decir, para nosotros la acción sindical es todo eso. Digamos que el movimiento obrero organizado profundice su compromiso y su participación en el proceso político. Es decir, acá empieza la cuestión porque el peso de los trabajadores, que son un sector mayoritario dentro de la sociedad, sea determinante en una relación de fuerza como para que el país pueda manejar sus recursos, pueda definir soberanamente el desarrollo de su industria, pueda manejar el tema del apoyo financiero. De esa manera podemos tener, digamos, mayor justicia social, porque habrá más trabajo, habrá mejores salarios, habrá pleno empleo. Se equilibraría la balanza, ¿no? Exactamente. Hoy en día, Héctor, ¿te parece que tenemos la suficiente cantidad de diputados en el Congreso de sindicales, no? Yo creo que no, pero también quiero señalar de que eso no es producto no tiene que ser producto de la determinación de una superestructura política o de una superestructura sindical. Es decir, creo que estamos muy atrasados en la recuperación del espíritu del verdadero movimiento obrero, un sindicalismo participativo, un sindicalismo de liberación, como lo llamamos nosotros, para que surjan las personas, digamos, con la representatividad necesaria, el compromiso y la vocación patriótica necesaria, y ocupen los espacios que corresponden en la vida política, parlamentaria o en la vida del Poder Ejecutivo. Creo que tenemos que seguir trabajando en esa dirección. Muchas veces las mezquindades de dirigencia o de estructuras nos hacen perder de vista ese verdadero objetivo, ¿no? Tal cual. Ustedes tienen mucho que ver con lo que es el cooperativismo, ¿no? Con la figura y con muchas cooperativas de trabajo que se han conformado y que provienen del sector gráfico. Exacto. ¿Cuál es tu postura con respecto Bueno, a esto? para nosotros ha sido una experiencia extraordinaria porque fue la herramienta de los trabajadores apoyada por el sindicato en la etapa de peor crisis que vivió nuestro país. Es decir, allá por el 2001-2002, cuando se caían empresas todos los días, los empresarios las abandonaban, cerraban, quebraban, nosotros impulsábamos con los trabajadores que había que tomar esa fábrica, había que resistir y había que demostrar que las podíamos sacar adelante. Es decir, que lo que ya no le interesaba más al patrón no podía ser la condena para los trabajadores. Bueno, ahí comenzaron con todas las dificultades del momento, esa resistencia de recuperar las empresas recuperadas, las constituimos en cooperativa y con el tiempo fueron demostrando de que podían caminar gestionadas por los propios trabajadores. Nosotros lo que promovimos desde el sindicato, y las cooperativas la entendieron, era la conformación de una red gráfica de cooperativas. Es decir, que todas estas experiencias se unieran y hoy funciona realmente una red gráfica de cooperativas con más de 20 cooperativas del sector que realmente están haciendo una experiencia interesante porque se van apoyando unas con otras y van demostrando que es posible potenciar un sector social en donde los trabajadores gestionen sus propias empresas. Con respecto a esta nueva figura de la cooperativa de trabajo, ¿cuál es el proyecto que tiene el sindicato? Nosotros en lo sectorial lo que queremos es potenciar para demostrar que el sector cooperativo puede ocupar un papel muy importante. Te doy un ejemplo, con esta cuestión del libro, en una etapa donde se está recuperando la producción del libro, donde hay políticas a nivel nacional que plantean claramente de la recuperación de libros que antes se imprimían afuera o se siguen imprimiendo al día de hoy. Creemos que una buena parte de esa recuperación productiva la puede confeccionar perfectamente el sector cooperativo en las condiciones de calidad y de costo totalmente ventajosas para el país. Y esto, por supuesto, promueve la otra cuestión que es la de la promoción del libro, la cultura, la lectura y todo eso que para nuestro gremio es tan importante, ¿no? Claro, apuntalarlo desde el sector cooperativo. Sí. Que en definitiva ustedes están pensando en este proyecto de país, ¿no? Cuando a partir de la educación podemos hacer crecer un país, este crecimiento es mucho más sólido.
Exactamente. ¿No? La educación es clave en todo proceso de liberación de un país. Es la base fundamental. Héctor, con respecto a los proyectos que tienen ustedes individualmente como federación. Bueno, fundamentalmente, un poco reiterarte lo que te decía anteriormente, desde el rol de trabajadores, poder tener la mayor incidencia posible, en principio para no retroceder en este país donde los trabajadores han sido tan golpeados durante épocas de neoliberalismo y de dictaduras. Es decir, afianzar un proceso de recuperación productiva, defenderlo, que los trabajadores puedan unirse cada vez más para tener peso contra todo lo que sea el condicionamiento de los monopolios, los oligopolios, toda la actividad financiera que muchas veces nos ha demostrado de que va a contramano de los intereses y la felicidad de un pueblo. Ser como movimiento obrero, los gráficos, una parte que aporte al desarrollo de ese fortalecimiento del pueblo argentino. Y después, en los aspectos puntuales, cuestiones como también la que te señalaba, es decir, demostrar que desde el sector podemos apoyar fuertemente todo lo que es el desarrollo de la cultura, la democratización de las comunicaciones, a través de poder tener, digamos, periódicos que expresen las distintas opiniones sin ninguna censura de todos los sectores de la sociedad, y bueno, y fortalecer aspectos que por ahí son los más golpeados en estos tiempos, que es la salud, y que nosotros entendemos que hay que defender un sistema solidario de salud que muchas veces está siendo, digamos, atacado por lo que sería la codicia de la comercialización en un aspecto tan clave como el tema de la salud. Por eso defendemos también una obra social plenamente solidaria. Nosotros tenemos a todos los jubilados en la obra social, todos los cooperativistas nunca dejaron de tener su cobertura, ellos, su familia, en los momentos más difíciles. Esto entendemos también que es parte de la construcción de una sociedad justa. Y bueno, esos son los grandes desafíos de nuestra institución. Y no perder esta obra social solidaria, ¿no? Que también es pionera en el mundo, lo que es la obra social en Argentina. Totalmente, ¿no? Lo que pasa es que a partir de los 90 se fue desvirtuando con la cuestión de las opciones y las prepagas entrando digamos, a jugar dentro de lo que son las obras sociales. Claro, que en definitiva son empresas privadas con sus intereses. Nosotros entendemos que las obras sociales de los trabajadores deben ser solidarias. Exactamente. Y no hacer discriminaciones ni formar parte de ningún comercio de la salud. Esperemos que esto no cambie nunca, ¿no? Porque es un privilegio que tenemos los argentinos. Exacto. ¿No? Muy bien. Estuvimos en Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Héctor Eduardo Amichetti, gracias por haberte conocido, por haber estado aquí y por saber del trabajo que hacen los gráficos diariamente. Gracias a vos. Buenas noches. Buenas noches.